Bienvenidos, pasen. Bienvenidos. Gracias a Dios por su misericordia que nos renueva cada día, por su perdón que deja nuestro pasado atrás y por su gracia que nos hace nuevas criaturas. Dispongamos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? ¿Están? Empecemos por el principio, ¿no es cierto? Qué bueno verles en esta mañana, qué bueno estar con todos ustedes y también a nuestros amigos que están en las redes sociales, que nos están mirando desde sus casas. Les mandamos un cariñoso y afectuoso saludo desde aquí, desde nuestra amada iglesia Alianza Pueblo. Quiero también recordarles que ustedes pueden dar sus diezmos y ofrendas en las ánforas que están a la salida del templo. Ustedes pueden hacerlo a través de los sobres también, si es que ustedes desean. Si no quieren hacer una transferencia, pues ahí pueden depositar también sus diezmos y ofrendas. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor y yo quisiera que como cada domingo usted levante su mano al cielo y le diga al Señor: Señor, en este día yo quiero pedirte que tú hables a mi corazón. Que tu palabra, Señor, llegue a mi vida, Señor, y yo la pueda poner en práctica, Padre. Señor, en este día quiero pedirte, Señor, que tú abras mi entendimiento, que tú abras mi corazón, Señor, porque anhelo más de ti, anhelo aprender de tus principios, Señor, para que cada día yo pueda ser transformado por ti, pueda ser mejor, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en esta mañana. Y yo, Padre, quiero pedirte que tú selles mis labios, que mis palabras sean tus palabras, que mis pensamientos sean los tuyos, Señor. Y que, Padre, tu palabra sea expuesta en este día con denuedo, Señor, con temor y reverencia, Señor, a ti, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este día continuamos con nuestra serie Las batallas de la vida. Las batallas de la vida. Esas cosas que van minando nuestro ser interior, ¿no es cierto? Cada uno tenemos nuestras propias batallas, ¿cierto? Estamos algunos batallando con nosotros mismos, con nuestro carácter. A veces nos hacen enojar y nosotros reaccionamos mal. A veces no hacemos las cosas bien o hemos adquirido ciertos hábitos como la mentira, como el maltrato quizás que hay en nuestra vida, y estamos luchando cada día en nuestra vida para que podamos hacer las cosas mejor. Porque a veces cuando hay alguien que nos hace enojar y nosotros soltamos de regreso un revés, ¿no es cierto? Otro golpe, nos dan un golpe y respondemos con otro golpe, después nos quedamos con ese cargo de conciencia, con ese dolor en el corazón de decir: Señor, pero ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Qué es lo que me está pasando, Señor? Y nos vemos envueltos en estas batallas de la vida, ¿no es cierto? Batallando con nuestro propio yo. Y eso es lo que aprenderemos el día de hoy, porque muchas veces nosotros nos creemos invencibles, nos creemos superdotados, lo máximo de lo máximo, ¿no es cierto? Nos creemos autosuficientes, y entonces ahí es cuando sale este orgullo y esta arrogancia en nuestra vida que nos llevan a una vida de indecisiones y de inconstancia. Porque aunque usted no lo crea, muchas veces también el hecho de ser retraídos, de no querer decir nada, también
quiere decir que nos creemos autosuficientes, porque uno en la interna está diciendo, mejor no digo nada, porque dejémosle ahí, que pobrecitos ahí sigan con lo suyo, ¿no? Y nos volvemos orgullosos y arrogantes también, a pesar de no decir nada, ¿no es cierto? Y nosotros no creemos de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. No creemos en lo que Dios puede hacer en nosotros, cómo puede transformar nuestro corazón, cómo puede transformar nuestra vida, y nos creemos menos o más de lo que realmente somos. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy a través de una historia que es muy conocida, que es la vida de Sansón. ¿Cuántos han oído la historia de Sansón completa o la han leído en la palabra del Señor? Es una historia muy conocida que hasta los niños pequeños la saben, ¿no es cierto? Y lo que sabemos de la vida de Sansón es que es este hombre fortachón que tenía el pelo largo y que cuando le cortaron el pelo largo entonces ya no era fuerte. Eso es lo que sabemos en resumen de la vida de Sansón. Pero hay varios elementos que son importantes que nosotros conozcamos de la vida de Sansón. Él, para empezar, era un nazareo. Así que este hombre era un nazareo apartado para la santidad, apartado por Dios para un propósito especial. Y los nazareos tenían ciertas características que eran importantes, como vamos a ver más adelante. Pero ¿dónde empieza esta historia? Esta historia empieza con un ángel que le informa a la madre de Sansón sobre su concepción. Y también le informó de los planes que tenía Dios para Sansón, ¿sí? Así que este ángel le dice a la madre de Sansón que primero el cabello de Sansón no debía cortarse, ¿sí? Y que él sería un nazareo a Dios desde su nacimiento, es decir, un hombre escogido por Dios para un propósito, y que él sería instrumento, o sería un instrumento que Dios usaría para comenzar la liberación de Israel de las manos de sus enemigos, que en ese momento eran los filisteos. Y entonces su madre, mientras Sansón estaba en su vientre, ella tendría prohibido beber vino y comer alimentos impuros. Esas son indicaciones que el ángel le dio a la madre de Sansón. Y también que después de su nacimiento, ya cuando Sansón había crecido, ¿no es cierto?, el Señor lo bendijo y además el Espíritu del Señor comenzó a darle poder. Eso es algo importante en medio de esta historia. Pero después se va desarrollando, ¿no es cierto? Ya cuando nace Sansón, él va creciendo, y la historia nos cuenta que él tuvo un viaje a Timnat, ¿no es cierto? Y Sansón ahí conoció a una mujer filistea. Ahora, fíjense cómo es esto. Este hombre ha sido apartado con un propósito y debía él cumplir ciertas características como nazareo. Sin embargo, cuando él conoce a una mujer, pierde la chaveta, como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Yo cuando vi a mi pelirroja, perdí la chaveta, ¿no es cierto? Así como algunos enamoradillos que veo por ahí, también perdemos la chaveta, nos volvemos locos, ¿no es cierto? Así que Sansón conoce a esta mujer filistea, con quien luego se casó, y no le importó nada. A pesar de que sus padres no aprobaban este casamiento porque se iba a casar con una filistea incircuncisa, ¿no es cierto? No le importó. Él siguió sus planes, insistió de casarse con esta mujer porque esta mujer le agradó mucho. Y así somos nosotros muchas veces, ¿no es cierto? Cuando algo queremos hacer, cuando algo se nos mete en la cabeza, cuando algo se nos ocurre, pues por donde metemos la cabeza queremos sacar el cuerpo y no hacemos caso a nada. Los principios de Dios ya no nos importan, lo que nuestros padres nos digan no nos importan. Simplemente hacemos lo que nosotros creemos que debemos hacer. Y este es el comienzo de una vida en declive de este hombre, de Sansón. ¿Por qué?
Porque a pesar de que él sabía que era un nazareo apartado por Dios y debía cumplir ciertas cosas, a él no le importó. Y empezó a desobedecer en cosas pequeñas que poco a poco se fueron convirtiendo en cosas muy grandes. Y el Señor, pues, sin embargo, apoyó este matrimonio porque esto comenzaría a debilitar a los filisteos. Dios utilizó esta circunstancia para que puedan vencer a los israelitas a los filisteos. Pero ¿qué pasa con Sansón? En uno de sus viajes que él hace, un león ataca a Sansón, y ahí es cuando se empieza a ver la primera evidencia del poder de Dios en la vida de Sansón. Porque cuenta la historia bíblica que cuando le ataca el león, él con sus propias manos destruye al león, lo mata al león, ¿no es cierto? Y cuenta la historia bíblica que después de que ya lo dejó ahí muerto, al otro día, ¿no es cierto?, cuando regresaba por el mismo camino, mira al león y dice que halló un panal con miel en los restos del león, de este león que él mismo había matado, y que inmediatamente él come algo de esta miel y luego lo comparte con sus padres. Ahora lo que ustedes tienen que saber es que en ese tiempo los nazareos y también algunas personas determinadas no podían tocar un animal muerto porque eso les contaminaba, ¿no es cierto? Y de ellos debían seguir después un proceso de purificación. Sin embargo, él no le importó, cogió la miel, se comió la miel, les dio a sus padres. Es decir, poco le importaban los principios que él había aprendido de pequeño, y poco a poco empezó este declive en la vida de Sansón. Y entonces después de esto, él toma la decisión, ya conoció a esta mujer, pasa esta historia de león, y después él decide casarse. Entonces hay la fiesta, ¿no es cierto? Una fiesta que es como el cumpleaños de algunos amigos que conozco que vienen a esta iglesia, que dice que esta fiesta duró 7 días, ¿no es cierto? Entonces algunos festejan aquí los cumpleaños así, pero son peores todavía, 7 antes, 7 después, ¿no es cierto? Entonces dice que en la fiesta de borrachera hubo este casamiento, y Sansón en la fiesta les propuso descubrir un enigma, una adivinanza les hizo, ¿no es cierto? Y pues ahí hizo un trato con ellos y les hizo una pregunta, y ellos no pudieron adivinar lo que este acertijo que les hizo, ¿no es cierto? Pero esta apuesta fue un poco más allá, porque ellos apostaron a que tenían que descubrir este enigma y no pudieron hacerlo, y como no pudieron hacerlo, entonces amenazaron a la novia, a la esposa de Sansón, para que ella sacara esta información y que ellos pudieran ganar esta apuesta, ¿no es cierto? Pero aquí ya vemos otro elemento de la vida de Sansón, ¿no? Él ya andaba de fiesta en borrachera, ¿no es cierto? Ya empezó este declive a verse un poco más evidente, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, como estos amigos en la fiesta no lograban descubrir, le pidieron a su esposa, o le amenazaron a su esposa y la familia, que si no les ayudaba a descubrir este enigma, pues ellos matarían a su familia. Así que la esposa, sin tener más que hacer, y como buena esposa, entonces lloró, pataleó hasta que pueda descubrir cuál es el enigma, cuál era la respuesta de ese acertijo. Entonces él le dice a su esposa, como le ve llorando, entonces él empieza a contar de qué se trataba este acertijo. Y entonces después de esto va y les cuenta, la esposa va y les cuenta a sus amigos, en vez de hacerse a su esposo, va y les cuenta a sus amigos, y sus amigos descubren el acertijo, y eso le enoja mucho a Sansón, y dice el texto bíblico que mató a 30 hombres del enojo que tenía, ¿no?
Entonces empezamos a ver ya evidencia en él, a través del enojo, que él ya estaba yendo hacia abajo, cada vez más hacia abajo, ¿no? Y entonces por este enojo, él regresa a la casa de sus padres. Y después ya cuando le pasa el enojo, él regresa a ver a su esposa y resulta que su padre, el padre de la novia, como ve que ya este hombre Sansón estaba perdido, quizás sus cabras, dijo, no, pues con mi hija, ¿cómo va a estar este hombre que está medio loco? Quizás después a mi hija también le apergoza, ¿no es cierto? Le da la vuelta como decimos, el pescuezo y le mata, ¿no es cierto? Entonces él, precavido por eso, entrega su hija a otro hombre. Pero resulta que Sansón, cuando le regresa a ver, entra en cólera y se enoja mucho más todavía, ¿no? Y de las iras que tenía de esta acción de su suegro, Sansón quema los campos de los filisteos atando teas encendidas en las colas de 300 zorras, dice el texto bíblico. Así que se quema todo un campo del enojo que tenía. ¿Todo esto para qué? Para vengarse. Ahí aparece otro elemento, la venganza. Lo que quería hacer Sansón era vengarse de los filisteos. Entonces, después de esta venganza que Sansón emprende, los habitantes de Judá hacen un trato con los filisteos para entregarle a Sansón, porque al parecer Sansón ya estaba completamente descontrolado en su cabeza, ¿no es cierto? Y cuando hacen este trato, entonces Sansón se hace el buenito, ¿no es cierto? Y cuando se hace el buenito, después se da cuenta que era una trampa que estaban haciendo para que los filisteos le agarren. Lo que hace Sansón es se zafa de las sogas y pues dice que él agarra una quijada de asno y utiliza esta quijada de asno y mata a 1000 filisteos. Ya no eran 30, ahora eran 1000. Cada vez iba creciendo su descontrol, cada vez iba creciendo su ira, cada vez iba creciendo su enojo, ¿verdad? Y después de esto, en el capítulo 16 de Jueces, cuenta el texto bíblico que Sansón viaja a Gaza, donde haya una prostituta con la que tuvo relaciones sexuales. Aquí hay otra evidencia de su declive. Él llega y se acuesta con una prostituta. Aquí él ya estaba completamente perdido la cabeza. Y dice que después conoce a una mujer que se llama, ustedes saben cómo se llama la mujer más famosa de la historia de Sansón. Dalila, ¿no? Conoce a Dalila, entonces este pobre hombre ya perdido completamente, ¿sí? Entonces cuenta la historia que los filisteos contratan a Dalila para que descubra cuál es la razón de la fuerza de Sansón, porque no le podían vencer. Así que dice que le pagan a Dalila y Dalila le tiende una trampa. Pero varias ocasiones cuando Dalila le preguntó, él le mintió. Ya era algo como normal en la vida de Sansón. Él le mintió y no logró descubrir Dalila cuál era la verdadera razón de la fuerza, cuál era el secreto que tenía Sansón de la fuerza que él había adquirido. Y la razón era que su cabello nunca había sido cortado, cuenta la historia, ¿no es cierto? Esa parte sí nos sabemos. Pero en una de esas ocasiones, en la tercera ocasión, él ya cansado, impaciente, un hombre descontrolado, lleno de iras, de impaciencia, un hombre que ya no tenía ni Dios ni ley, como se dice, ¿verdad? Ya harto de que le estén preguntando, entonces él dice, ya, este es mi secreto, ya medio así como no me molestes más, ¿no? Y entonces él descubre el secreto y Dalila le entrega a los filisteos y los filisteos, él se queda dormido en las piernas, dice, de Dalila, y los filisteos entonces entran y le cortan el cabello y le quitan su fuerza, ¿no? Y cuando ya logran quitarle su fuerza,
cuenta el texto bíblico que le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo encadenaron y lo pusieron en prisión para que moliese, para que él empujara un molino, ¿no es cierto? Antes eran unas ruedas grandes, entonces él, como era grande y fuerte, podía empujar, y ese era un trabajo de los animales. Y como estaba ciego, no había otro trabajo que él podía hacer. Sin embargo, el cabello de Sansón empezó a crecer. Y cuando los filisteos estaban celebrando una festividad, el festival dedicado a su dios Dagón, entonces ahí aprovechó Sansón, ya con su pelo largo, le pidió a Dios que le volviera a dar fuerzas, y él destruyó el templo donde estaban los filisteos, y ahí murieron un montón de personas más, como vamos a ver más adelante. Esa es la historia de Sansón. ¿La habían escuchado? Más o menos. Pero ¿qué enseñanza nos deja esta historia? Nos deja varias enseñanzas. La primera enseñanza que es importante y que nos deja esta historia de Sansón es que tenemos que entender que, así como Sansón, cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios. Quizás nosotros no somos nazareos, nosotros somos cristianos, nosotros somos hombres y mujeres, hijos de Dios, que hemos sido escogidos por Él para un propósito. Así como Sansón fue escogido por Dios, nosotros también hemos sido escogidos por Dios. Entonces, la primera cosa es que, o la primera enseñanza que nos deja este texto o esta historia, es que Dios nos ha escogido. Y que si Dios nos ha escogido, nosotros tenemos que ser fieles a ese abrazo que Dios nos ha dado, a esa oportunidad que Dios nos ha dado al habernos escogido como sus hijos. Y debemos ser fieles a ese voto. Sansón no fue fiel a ese voto. ¿Por qué? Porque Sansón, siendo un nazareo, no debía tomar bebidas alcohólicas y tomó bebidas alcohólicas. No debía cortar su cabello, sin embargo, él descubrió el secreto y le cortaron el cabello. No debía comer nada de la vid, sin embargo, él comió la miel. No debía tocar el cadáver, sin embargo, él tocó el cadáver del animal. Entonces, Sansón pertenecía a los nazareos desde su nacimiento, y él tenía que ser fiel a este voto, a este pacto que él tenía, y no lo fue. Ahora, cuando nosotros somos fieles a este voto, nosotros damos un fruto de este voto. ¿Cuál es ese fruto? En el caso de Sansón fue la fuerza física y la victoria sobre los enemigos. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios es quien nos da la fortaleza para caminar en el día a día, para vivir en nuestra vida. Dios nos da esta fortaleza. Si nosotros somos fieles al voto, al llamado, a esto que Dios ha hecho por nuestra vida, como Él nos ha escogido, cuando nosotros somos fieles a Dios, Él nos da la fuerza para vivir en el día a día. Amén. La segunda cosa es que Él nos da victoria sobre nuestros enemigos. A Sansón el Señor le dio victoria sobre sus enemigos. Y cuando nosotros cumplimos con este voto y nosotros somos fieles a Dios, Él nos va a dar victoria sobre el enemigo. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? Satanás. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios nos va a dar la victoria sobre nuestro mayor enemigo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la violación de este voto? Como le pasó a Sansón, la pérdida de su fuerza, la opresión del enemigo, la ceguera y la esclavitud. Asimismo nos sucede a nosotros. Cuando nosotros violamos este voto, no hacemos caso a este llamado que Dios nos ha hecho.
no honramos que somos hijos de Dios, perdemos nuestras fuerzas para vivir. Y estamos frustrados, estamos desanimados, estamos enfermos. Pero también dejamos que el enemigo nos oprima. Dejamos que el enemigo nos convenza de que no servimos para nada. Nos convenza de que no vamos a poder salir de una situación. Dejamos que el enemigo nos oprima. Pero también cuando nosotros no cumplimos, no somos fieles a este voto, nosotros tenemos ceguera espiritual. No podemos mirar desde el punto de vista espiritual las cosas. Miramos desde el punto de vista físico nada más. Cuando alguien nos hace algo, no podemos mirar desde el punto de vista espiritual y lo que hacemos es querernos vengar de esa persona. Queremos dañar a la otra persona. Tenemos una ceguera espiritual. Y por último, si nosotros no somos fieles, volvemos a ser esclavos del pecado. El Señor nos ha dado la oportunidad de ser liberados, de ser libertados del pecado. Sin embargo, cuando nosotros no somos fieles a eso, lo que termina pasando es que nos volvemos nuevamente esclavos del pecado. Si Dios nos ha escogido, debemos hacer lo que debemos hacer. Si nosotros sabemos que Dios nos ha escogido, es necesario que nosotros honremos ese pacto, honremos ese voto. Y si usted que está aquí y nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales están viendo esta prédica, y si ustedes han venido el día de hoy, es porque Dios tiene algo que decirles el día de hoy. Si Dios nos ha escogido, debemos hacer lo que debemos hacer. Y no debemos quedarnos atrapados en la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, ¿cuál era el punto número 1? Dios te escogió, ¿no es cierto? Dios nos ha escogido. El punto número 2, Dios debe ser el centro, no nosotros, no tú. Dios debe ser el centro. Primera de Pedro 5:5 dice: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad. Todos, no está diciendo algunos, no está diciendo los que puedan, no está diciendo si ustedes quieren, está diciendo: y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones? John Stott, un teólogo muy reconocido, a través de uno de sus libros decía que nosotros hemos sido hechos libres a través del sacrificio de Cristo en la cruz, y que nosotros lastimosamente no hemos tomado esa libertad, sino que hemos aprendido a vivir en libertinaje, que es diferente. En libertinaje, porque ahora luchamos por la libertad bajo nuestro propio criterio. Luchamos por la libertad bajo nuestras propias conveniencias. Y si no, fíjese lo que ha pasado en esta semana con este tema del aborto. Hemos tomado la decisión de quién debe vivir y quién debe morir, socapados en una ley. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros tenemos que vivir en la libertad de Cristo, no en el libertinaje humano. Y John Stott decía que nosotros debemos vivir en esta libertad dejando 3 cosas: el ego, las culpas y el temor. El ego, las culpas y el temor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros
queremos que todo gire alrededor nuestro. Que todo lo que hay gire alrededor nuestro. Nuestra esposa tiene que girar alrededor nuestro, nuestros hijos tienen que girar alrededor nuestro, nuestra iglesia tiene que girar alrededor nuestro. Incluso Dios queremos que gire alrededor nuestro. Y si no, escúchese sus oraciones. Señor, dime, Señor, hazme, Señor, ¿qué fue? Las promesas, ¿qué serán? No, como ven quiteño, ¿qué serán? Incluso queremos que Dios gire a nuestro alrededor, cuando debería ser al revés. Nosotros, nuestra vida, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos deberían girar alrededor de Dios. Debemos dejar de lado el egocentrismo, de ser tan egoístas y querer todo para nosotros mismos. El posmodernismo se caracteriza por eso. El modernismo se caracterizaba por la unidad, ¿no es cierto? Por eso habían los hippies, por eso habían los sindicatos, porque todos luchábamos con un objetivo, con un propósito. Pero en la posmodernidad, en el momento que estamos viviendo hoy en día, todo tiene que girar alrededor nuestro. Es la era del yo. Yo quiero esto para mí y todo tiene que girar alrededor mío. Y eso no es bíblico, porque todo tiene que girar alrededor de Dios. Y hemos llevado esta libertad que Cristo nos ha dado hacia el libertinaje. Un autor decía que el que se cree libre para hacer lo que quiere, ignora que es esclavo de sus propios deseos. Le repito, el que se cree libre para hacer lo que quiere, ignora que es esclavo de sus propios deseos. Muchas veces nosotros tomamos y hacemos lo que nosotros queremos para nosotros, pero ahí estamos siendo esclavos de nuestros propios deseos. No estamos siendo libres como Cristo habría querido que nosotros seamos. De que dejemos el ego, de que dejemos las culpas, de que dejemos el temor. Una de las características del ego es la arrogancia. Es la arrogancia, es pavonearnos, es creernos más que todos. Es no escuchar a nadie más que a mi propio yo. Pero ¿sabe qué? La arrogancia viene de la baja estima. Y muchas veces nosotros somos tan arrogantes que no queremos ir a los principios de Dios para escuchar las razones. Nos volvemos soberbios y la soberbia nos hace actuar para hacernos valer. La soberbia no es nada más que el no quiero para hacerme escuchar, para que la gente me vea, para poder hacer ruido. Y no es así. Nos volvemos mentirosos. Nos mentimos a nosotros mismos y nosotros nos creemos las mentiras que nosotros mismos fabricamos. Y cuando un mentiroso es descubierto, o se enoja o se hace la víctima. Una de dos. Pero Dios conoce nuestro corazón, sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. A Dios no le podemos mentir. Y cuando nosotros somos arrogantes, soberbios, mentirosos, egocéntricos, ¿sabe lo que pasa? Dios nos humilla. Porque nosotros no vamos a ser capaces de humillarnos delante de Dios. ¿Cómo así? Yo no me tengo que humillar ante nadie. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Y Dios humilla al hombre sin degradarlo y lo exalta sin agrandarlo. Le repito, Dios humilla al hombre sin degradarlo y lo exalta sin
agrandarlo. La humildad es un elemento importante en nuestra vida. No debemos creernos ni más ni menos que nadie. Debemos tener lo que exactamente somos. Debemos expresar lo que exactamente somos. Mi esposa dijo una vez: primero debes encontrar tu identidad con Cristo para que luego fluya tu relación con los demás. Debemos encontrarnos con el Señor. Debemos encontrarnos con Él. Debemos humillarnos delante de Él. Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Así es como debemos ser nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuál era el primer punto entonces? Dios te escogió. El segundo, Dios debe ser el centro, no tú. El tercero, la tercera enseñanza de la vida de Sansón: no te dejes engañar por el enemigo. No te dejes engañar. Proverbios 8, del 12 al 14, dice: yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Son mías. Sansón fue debilitado por ceder. ¿Por ceder a qué? Ceder al pecado. Ceder a la arrogancia. Ceder al asesinato, ceder a la mentira. Sansón fue debilitado por ceder. Ceder a la tentación que el enemigo pone delante de nosotros. El enemigo va a hacer cualquier cosa con tal de apartarnos del propósito de Dios. Pero nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo y no dejarnos engañar por el enemigo. El enemigo va a usar cualquier artimaña para engañarnos. Por eso es importante que nosotros nos humillemos delante de Dios. En el libro en Primera de Pedro dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios. En Primera de Pedro 1, el versículo 6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. No debemos dejarnos engañar por las artimañas del enemigo. Debemos estar atentos a lo que el enemigo quiere hacer para que nosotros no cedamos ante la mentira, ante la arrogancia, ante el pecado. No nos dejemos engañar por el enemigo. ¿Cuál era el punto número 1? Número 2, Dios es el centro, no tú. Y el tercero, no te dejes engañar por el enemigo. El número 4, siempre habrá consecuencias del pecado. Esa es otra gran lección que nos deja esta enseñanza de Sansón. Siempre habrá consecuencias del pecado. Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de
la caída. Usted tiene que saber que siempre, si hay pecado de por medio, va a haber consecuencias. ¿El Señor le va a perdonar? Sí, por supuesto que el Señor nos va a perdonar. Cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, el Señor nos va a perdonar. Pero las consecuencias van a estar ahí. ¿Y cuál es la consecuencia más grande? La consecuencia más grande que nosotros podemos tener es la pérdida del poder de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. En Jueces, en el libro de Jueces, donde está esta historia de Sansón, en el capítulo 16, en el versículo 20, dice que no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él ni siquiera se dio cuenta. Porque ¿sabe qué? Uno no puede tener el poder de Dios sin saberlo. Usted va a saber que el poder de Dios está con usted cuando usted empieza a ver una transformación en su vida. Cuando usted empieza a ver que el Señor está obrando en maneras sobrenaturales en usted, que usted está superando ciertas cosas que usted pensó que nunca iba a poder superar. Sansón actuó 3 veces para defenderse de los filisteos, sabiendo que el poder de Dios estaba con él. Usted se va a dar cuenta cuando Dios le pone a dar una clase y usted no sabe por qué llegó ahí, pero todos aprenden. Usted va a ver la evidencia del poder de Dios en su vida. Cuando usted deja que el poder de Dios actúe en usted, usted se va a dar cuenta que el poder de Dios está en usted. Pero también uno puede perder el poder de Dios sin saberlo. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Él pensaba que podía salvarse de los filisteos, como lo hizo varias veces cuando peleó, cuando se zafó de las sogas. Pero cuando él perdió el poder de Dios, no se dio cuenta. Ya había perdido su fortaleza. Ya Dios, ya Jehová se había apartado de él. En un momento de debilidad, en un momento de debilidad moral o en un momento de debilidad espiritual, uno puede perder el poder de Dios. Sansón cedió a la presión de Dalila y le costó el poder de Dios. Y es penoso, pero muchos cristianos, muchos hombres y mujeres de Dios, muchos ministros han perdido el poder de Dios porque han cedido a una tentación, pensando que esa tentación quedaría en secreto, pensando que ese pecado quedaría en secreto. Pero el rato menos pensado sale a la luz y la caída es completa. No es en partes, es completa. Cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer, las consecuencias del pecado son graves, son dolorosas. Entonces, número 1. Número 2. No les oigo. Número 2. Número 3. Número 4. Siempre habrán consecuencias de nuestro pecado. Pero aquí viene una buena nueva, una noticia fabulosa. Tenemos un Dios de misericordia. A pesar de que nosotros fallemos, a pesar de que hayan pasado circunstancias en nuestra vida que nos han hecho perder este poder de Dios, tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. En este texto, en el capítulo 16, a partir del versículo 28, vemos cómo Sansón se arrepintió de sus errores mientras molía y crecía su cabello. Quizás muchas veces algunos de nosotros estamos derrotados, perdidos. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos una salida.
Y estamos orando, Señor, cómo no me gustaría volver a tus caminos y volver a ser ese hombre de Dios, ese ministro de Dios, ese hombre que tú le diste tantas oportunidades. Yo me imagino Sansón en ese molino, caminando y dando vueltas al molino, orando y diciéndole, Señor, estoy arrepentido. Y en medio de esa oración, Dios pone en su corazón, Él quería rescatar a los israelitas de las amenazas de los filisteos. Y dice, así yo pierda la vida, esta vez voy a hacer algo diferente para rescatar a los israelitas. Sansón estaba dispuesto a sacrificar su vida por una causa, por la causa por la cual él había sido escogido. Es decir, retomó el camino que él había perdido. Sansón perdió su fuerza, pero el Señor se la devolvió cuando miró en el arrepentimiento en su corazón. Le devolvió su propósito y dijo, me voy a sacrificar ahora sí por una causa. Y le pidió al Señor que le devolviera su fuerza, su fortaleza, para poder tumbar las columnas del palacio de los filisteos y así derrotar al enemigo. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios al que nos debemos, un Dios al que debemos buscar, un Dios que nos ha escogido y nos ha hecho nuevos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero dice en Romanos 7 del 21 al 25, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿A usted le ha pasado? ¿No? Un poquito. A mí me ha pasado un montón de veces. Quiero hacer lo bueno y termino regándola, ¿no? Pero dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Aquí hay una historia, otra historia que es interesante, es la vida de Saúl. Saúl fue transformado, Saúl fue mudado en su corazón. Y sabemos que el estado del corazón de un hombre, el estado de nuestro corazón, es el que determina cómo es nuestra vida. Ustedes recuerdan este texto que dice, el corazón alegre, ese sí se sabe, ¿no? Que les gusta estar hermosos. El corazón alegre hermosea el rostro. Pero también dicen Proverbios, por el dolor de corazón el espíritu se abate. Nosotros debemos dejar que nuestro corazón esté alegre, porque cuando nuestro corazón está alegre, nuestro rostro brilla de alegría, brilla de la presencia de Dios. Y cuando Saúl fue transformado, fue un hombre diferente. Su corazón fue mudado, su corazón fue transformado. Y hay tres cosas que se manifiestan
en la vida de quien ha mudado su corazón, de quien ha cambiado, de quien ha sido transformado. La primera cosa es que el Espíritu Santo viene y toma la vida de una persona para guiarla, para dirigirla, para controlarla. Esto quiere decir que viene para desconectarnos de nuestras propias decisiones, afanes, ambiciones, pero para conectarnos con nuestro Dios, para llevarnos a vivir con Él y como Él, para vivir como Cristo, para hacer la obra de Cristo. Cuando nosotros dejamos que Dios nos transforme, el Espíritu Santo de Dios viene y nos transforma y dirige nuestra vida, guía nuestra vida, controla nuestra vida. Pero también cuando nosotros dejamos que Dios transforme, mude nuestro corazón, empezamos a profetizar. No empezamos a adivinar el futuro, empezamos a profetizar, empezamos a testificar con nuestra vida lo que Dios es capaz de hacer. Es decir, empezamos a dar fruto, empezamos a ver los dones que van a hacerse evidentes en nuestra vida. Y vamos a revelar no algo nuevo, porque ya todo está dicho, sino empezamos a revelar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Y por último, cuando nuestro corazón es mudado, somos hombres y mujeres transformados, haciéndose evidente la máxima prioridad de nuestra vida, que es lo que más anhelamos cada uno de nosotros, que es mantener la comunión y la llenura con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué pena? El rey Saúl, quien en un inicio tuvo estas tres cosas importantes, fue lleno del Espíritu, porque dice que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Él empezó a profetizar y a dar fruto. Su corazón fue mudado y él mantenía esa comunión con Dios. Pero el rey Saúl fue desechado después de haber sido mudado en su corazón, porque no se mantuvo en este tratamiento, presentando cada día su corazón a Dios. Y el día de hoy, yo quiero invitarle a que usted deje que el Señor transforme su vida. Que no seamos como Sansón, que sabiendo que somos escogidos hemos ido en un declive, hasta quedar ciegos, hasta quedar sin fuerza, hasta ser destruidos y perder la vida. Y tampoco seamos como Saúl, que fue lleno del Espíritu de Dios, que profetizó lo que Dios haría en la vida de las personas, que fue transformado, pero que perdió todo por no estar atento, por no venir cada día a la presencia de Dios. En este día, yo quiero animarle que usted encuentre su verdadero yo. Esta batalla del yo que usted ha tenido, esta batalla de la vida, este luchar día a día que usted ha tenido con su carácter, con sus malos hábitos, con su forma de ser, se termine de una vez por todas. ¿Sabe cómo? John Eldridge, el autor del libro Salvaje de Corazón, dijo: usted no tendrá un verdadero yo a menos que se entregue por completo a Dios. No está diciendo que le entregue lo que le conviene o lo que le sobra, no, está diciendo a menos que usted se entregue por completo a Dios. Y yo quiero invitarle que hoy, el día de hoy, usted se entregue por completo a Dios.
Y usted va a decir: pastor, pero yo sí soy cristiano, yo he aceptado al Señor. Sansón también, Saúl también habían entregado su vida a Dios, pero fueron el uno en un declive y el otro en un descuido completo. ¿Qué es lo que usted va a hacer el día de hoy? Yo quiero invitarle que usted deje que el Señor en verdad le transforme. Que el Señor le transforme por completo. Y usted puede encontrar ese verdadero yo. Que deje de batallar con usted y le entregue su vida al Señor. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, yo sé que tú me has escogido, Señor. Pero muchas veces, Señor, yo he sido egoísta. He pensado solamente en lo que a mí me conviene. Y no me he mantenido firme en ti, ni he puesto mi mirada en ti, Señor. He sido un arrogante, un soberbio, un mentiroso que me he mentido a mí mismo, Señor. Pero este día yo vengo en humildad delante de ti a humillarme, Señor, a entregar mi vida y a pedirte, Señor, que no dejes que el enemigo me engañe. Que el enemigo me engañe y yo sea debilitado por ceder al pecado, Señor. Porque, Padre, yo sé que siempre habrá consecuencias del pecado. Yo sé, Señor, que esas consecuencias pueden ser fatales para mi vida. Y lo que menos quiero, Señor, es la pérdida de tu poder, de tu presencia en mi vida, Señor. Yo anhelo, Señor, lo que más anhelo en mi vida, Señor, es tu presencia en mi vida, Señor. Y yo no quiero que por ser arrogante, por ser mentiroso, yo pierda, Señor, ese privilegio que es tener tu presencia. Pero qué buena noticia, Señor, saber que tenemos un Dios de misericordia. Y en este día venimos delante de ti, Señor, con un corazón arrepentido, con estas ganas, Señor, de agradarte con nuestra vida. Y es por eso, Señor, que en este día queremos pedirte que tú nos transformes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos guíe, nos dirija, nos controle, y que podamos dar frutos evidentes en nuestra vida, Señor. Transfórmanos, muda nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a encontrar nuestro verdadero yo, porque queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. Y si usted está aquí en esta mañana y usted quisiera encontrar su verdadero yo y quisiera entregarle por completo su vida al Señor, yo quiero invitarle que usted pueda hacer esta oración. Y si usted está mirándonos en casa a través de las redes sociales, yo quiero invitarle el día de hoy a que usted haga esta oración también y le diga: Señor, en este día yo quiero entregar mi corazón a ti. Quiero pedirte que tú me perdones, Señor, porque he sido un arrogante, porque he sido un mentiroso, porque cada día estoy batallando con mi yo, con mis hábitos, con mi carácter, con mi forma de ser. Quiero pedirte que tú me perdones, Señor. Y el día de hoy vengo a ti y te entrego mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y entrego mi vida a ti.
te pido que transformes mi vida, que transformes mi corazón, Señor. Que obres en mí, Señor, un milagro. Que obres en mí, Señor, y que pueda ser una persona diferente. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque a pesar de que no lo merezcas, Señor, tú en este día me has dado una nueva oportunidad. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, yo quiero invitarle que al final de esta celebración usted venga, que yo quisiera orar por usted. Y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, quiero invitarle que nos escriba, nos deje sus datos, que queremos conocerle, queremos contactarle. Y si usted ha sentido de parte de Dios en esta mañana que usted debe hacer un cambio en su vida, quiero invitarle a ponerse de pie y vamos a adorar al Señor y decirle: Señor, el día de hoy yo me comprometo, Padre, a ser una persona diferente, a dejar que tú transformes mi corazón y que yo pueda encontrar mi verdadero yo a través de entregarte mi vida, Señor. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo me entrego a ti en este día, Señor. Señor, yo quiero que obres un milagro en mí, Señor. Yo quiero que obres un milagro en mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que tú obres, Señor. Obra, Santo Dios. Él me da y me llevará de gloria en gloria, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará. Gloria en gloria, milagro soy, veremos, milagro soy, veremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, escuchar tu palabra y ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu amor, Señor. Te damos la honra y la gloria solamente a ti, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Terminémosle alabando a nuestro Dios. Queremos ver tu gloria aquí, Señor, y no
abre los cielos, tu espíritu derrama hoy, ven con tu fuego, aviva nuestro corazón, abre los cielos. Gracias, les esperamos el siguiente domingo.